Pelota al Día con Hernán Higuera. Arturo Moscoso, nuestro siguiente invitado, ha escrito un artículo que titula ¿Y si eliminamos la jubilación patronal? Él en su artículo señala que apenas el 2% de los trabajadores acceden a este beneficio. ¿Qué pasa con el resto? Muchas empresas, ante una obligación costosa e incierta, prefieren despedir antes de tener que pagarlo. Y lo hacen cuando el trabajador entra en la etapa más difícil para reinsertarse, es entre los 45 y 55 años. Dice Arturo, la lógica es simple, se obliga a seguir pagando a alguien que ya no genera producción en la empresa. Esa carga se transforma en la experiencia y la antigüedad, que deberían ser virtudes, en un riesgo financiero. Así, en vez de premiar la lealtad laboral, el sistema lo castiga, y para la mayoría la prometida doble jubilación es un espejismo. Para agravar el cuadro, dice el artículo, para agravar el cuadro, la jurisprudencia reciente interpretó el cálculo de la pensión patronal sin un límite, elevando aún más la incertidumbre. En este contexto, el Ministerio del Trabajo ha planteado alternativas para reformar la jubilación patronal. Habría que analizarlas junto con otras. Eliminar la jubilación no es una regresión de derechos, porque el derecho más importante de los trabajadores es el que debe protegerse antes que nada. Es justamente el derecho al trabajo. ¿Cómo le va? Buenos días, estimado Arturo. Buenos días, Hernán. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia también. Entonces, hay que eliminar la jubilación patronal, dice usted. Sí, porque realmente es un beneficio, un supuesto beneficio que en realidad está perjudicando a los trabajadores y perjudicándoles en un momento clave de sus vidas, que es cuando ya es más difícil la reinserción laboral. Esta es una institución, Hernán, que nace en los años 30 y que era temporal hasta que se constituyera y se organizara bien el tema de la seguridad social. Entonces, mientras eso sucedía, se estableció que sean los empleadores los que cubran el tema de la jubilación hasta que la seguridad social esté terminada de organizar. Pero gracias a que en nuestro país es recurrente esto de la demagogia o el populismo legal, ¿no? La Corte Suprema de la época decidió que este sea un beneficio permanente, y nos hemos convertido en uno de los pocos o el único quizá país en el mundo en donde hay una doble jubilación, una jubilación que es cubierta por la seguridad social y una jubilación que tiene que ser cubierta por el patrón. Y que pues si la jubilación, si la seguridad social funcionara bien, no habría necesidad de tener este doble beneficio. Un poco para el conocimiento, el cálculo de la pensión patronal sin un límite eleva aún más la incertidumbre. ¿Cómo se hace ese cálculo? Bueno, el cálculo es un poco complejo, está determinado en el 216 del Código del Trabajo, en donde se establece claramente para mí en el artículo dos límites, uno hacia abajo y uno hacia arriba, ¿no? Pero que gracias a y esto es muy curioso, Hernán, ¿no? Porque hay estas en nuestra legislación, la jurisprudencia es a través de fallos de triple reiteración en la Corte Nacional de Justicia sobre el mismo tema. Es decir, si hay 3 fallos sobre el mismo tema, esto se convierte en jurisprudencia. O puede convertirse en jurisprudencia a través de una decisión del Pleno de la Corte Nacional. En este caso hay 3 fallos sobre el límite hacia arriba de la pensión de jubilación patronal que determinan, creo yo, totalmente contrario a lo que dice el artículo pertinente, que no hay un límite hacia arriba de esa pensión, ¿no? Es decir, que el cálculo puede ser de cualquier monto hacia arriba, dependiendo del sueldo del trabajador, que es un cálculo medio complejo con unas fórmulas matemáticas, y esto se volvió un fallo de triple reiteración con 3 fallos de la misma jueza, de la Corte Nacional, lo cual rompe absolutamente el tema de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia por su propia
naturaleza debería de venir de jueces que sean diferentes y que por ende hayan coincidido en una determinación. Eso demuestra que pues hay una tendencia a pensar de la misma forma en ciertas reglas o normas. En este caso es la misma jueza y se transforma en jurisprudencia porque la misma jueza falla 3 veces igualito, casi copiadas de esa sentencia sobre la jubilación patronal, y entonces ahora resulta que hacia arriba no hay un límite y que la jubilación patronal puede ser muchísimo más cara y onerosa para los empresarios. Uh-huh. Ahora, independientemente de que existiera o no la jubilación patronal, esta actividad o esta conducta de las empresas de que despiden a sus trabajadores en la etapa más difícil, podría existir también sin necesidad de que esté como causa la jubilación patronal. Claro, pero el punto es que, ¿por qué va usted a despedir a una persona, ¿no es cierto?, en la que las empresas muchas veces incluso han invertido en capacitar, en tener gente preparada, tener gente que conozca cómo funciona la empresa, ¿no? Cuando es muy costoso preparar a nuevas personas en cargos similares, ¿no? Entonces, lo que hace lamentablemente la jubilación patronal es generar un incentivo negativo o perverso justamente para que esas personas que han demostrado experiencia, por eso se han quedado tanto tiempo, ¿no? Que han demostrado experiencia, lealtad, conocimiento sobre su trabajo, pues tengan que salir, porque si no, muchas empresas, Hernán, el problema es que muchas empresas en el Ecuador no es que no quieren pagar, no pueden pagar, porque imagínense lo que significa tener una serie de personas que ya no están produciendo para la empresa y que reciben un sueldo sin trabajar. Eso es básicamente lo que significa la jubilación patronal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es justamente reforzar el tema de la seguridad social, reforzar el tema de las prestaciones de la seguridad social a los jubilados, etcétera. Recientemente el Expreso sacó un reportaje o una investigación sobre cómo se ha dado el tema de la derivación, ¿no? De los hospitales. Tanto que ha obligado a pensar en que ya los ciudadanos, por ejemplo, muchos no quieren aportar al IES porque no reciben ningún beneficio y los servicios son deficientes, ¿no? Sí, pues es que ese es el problema, ¿no? Tenemos un IES que no funciona bien y claro, evidentemente la gente al menos piensa que la jubilación patronal es una esperanza dentro de ese plan negativo que rodea el IES, pero el problema es que las empresas y los empleadores, ¿no? Porque no solo esto es para empresas, Hernán, ¿no? Uno podría pensar que son las empresas las que tienen que pagar. Las personas naturales también tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de empleados, de personas naturales, ¿no? Que han pasado toda una vida trabajando por una persona y que simplemente ya no puede, y el empleador, ¿no? Ya no puede seguirle pagando una remuneración por no generar una producción, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de empleados domésticos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo que hacen es que la gente o los empleadores, sean personas naturales o empresas, pues decidan terminar antes de que el trabajador o la trabajadora sean puedan ser objeto del pago o sujetos del pago de la jubilación patronal. Muy bien, Arturo Moscoso Moreno es el autor del titular "Y si eliminamos la jubilación patronal", nos ha hecho la exposición. Así, en vez de premiar a la lealtad laboral, el sistema la castiga. Para la mayoría, la prometida y doble jubilación es un espejismo, ha señalado en su artículo y también lo ha explicado aquí en Notimundo al Día. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Hernán, por la invitación. Siempre las órdenes. Un buen día, gracias. 6:55 minutos.